aquí en la sesión de Desafiándote esta tarde con Arnaldo González Graterol. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Cómo te va? Feliz tarde. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias por tu invitación. Como te lo he comentado por las conversaciones vía WhatsApp, honrado de que me hayas considerado para estar en tu programa el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. A mí me encanta, pues tú tienes la profesión correcta. Ajá, eso es cierto. Eso es cierto. De hecho, cuando estaba en la universidad me dijeron, bueno, ya ustedes saben que se están metiendo en la carrera más difícil de la universidad. ¿Ustedes lo aceptan? ¿Cómo dice? Eh, no, sin chistar. Sí, bueno, vámonos para la ingeniería mecánica, pues. Así es, para mí esa es la principal, Respuesta definitiva. esa Respuesta es, definitiva, sí. esa es la carrera, esa es la carrera. Y fíjate qué interesante porque a mí me interesaron eh, lo que se refería a procesos, fue lo que más me interesó. Y parece mentira, pero la materia que más me gustó de toda la carrera fue economía. Economía para ingenieros e ingeniería económica. Me la daba Oscar Leal, un maravilloso docente y fue muy interesante para mí porque yo descubrí un mundo distinto a lo que era el concepto básico del ingeniero mecánico metido en los hierros. Exacto. ¿Cómo te fue a ti? Cuéntame. Mira, de verdad que para mí la experiencia en la universidad fue fabulosa, porque ese primer año a mí me pegó mucho. Yo venía de ser muy buen estudiante en bachillerato. Se te canceló el sonido, Arnaldo. Tienes que entenderlo, ajá. Tienes que encenderlo. Oye, qué raro. No, seguramente fue María Ángela que metió el dedo donde no era, donde no debía. Adelante. Yo conozco mi ganado, pana, yo conozco mi ganado. Ajá, adelante. Okay. Entonces, Mira, se está riendo con risa el que culposa. solo se ríe de su picardía se acuerda. Uno no sabe, yo conozco mi ganado. Ajá. Julio también, hola Julio, qué bueno que nos acompaña. Bueno, entonces como te decía Adrián, ese primer año en la universidad fue muy duro, porque es llegar con una idea y que me dan una cachetada y caí al piso turuleto, pero bueno, al final fue un juego muy interesante con el dichoso índice, y a pesar de que yo realmente nunca fui de esos alumnos extraordinarios, fue un buen jugador del índice y bueno, afortunadamente al final le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de tener muchísimas experiencias extracurriculares. Yo estuve en el club, yo fui el fundador del Centro de Mecánica Automotriz, que éramos un poco locos arreglando carros y leyendo libros de mecánica. Y la gente de servicios generales nos dio un local para que estuviéramos, que quedaba cerca de servicios generales. Yo no sé si tú conoces la universidad, pero nosotros quedábamos subiendo, los servicios generales quedaba en un punto muy alto de lo que era Sarteneja y la sede del centro de mecánica estaba a un costado, ¿no? Y bueno, ahí nos reuníamos y hablamos y arreglamos carros y nos íbamos para la Gran Sabana y ahí era el sitio de reunión y de reparación. Y hice taekwondo también, estuve en waterpolo, me reunía con mis amigos a hacer todo el proceso de entrenamiento y haciendo maratones. Y bueno, realmente yo puedo decir con mucho orgullo que yo, a pesar de que no fui un estudiante estrella, yo la universidad me la gocé absolutamente de todo punto de vista. Y si fíjate que me he dado cuenta que me he conseguido con compañeros. De hecho, hay uno que se graduó en 5 años, sacó con unos notones, pero la experiencia que cuenta, el recuerdo que tiene él de la universidad no es el mismo que tengo yo definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que es el bueno, equilibrio. yo estudié en la universidad. ¿Tú sabes cuál es la universidad? La central, supongo, No, estás la que equivocado, llama. estás La, la, equivocado. la, la Hazme de el Los favor, Ángeles. María Ángela. María Ángela, enciende tu micrófono, que María Ángela es graduada de esa universidad. La Universidad del Zulia.
Ah, Es la claro. única universidad cuyo nombre incluye el artículo. Se llama la Universidad del Zulia, por eso LUZ, Luz. La Universidad del Zulia. Es la única universidad que incluye el artículo en su nombre. Qué Y belleza de Qué acrónimo. bueno. fíjate Es qué una belleza. interesante. Dime, Julio. Estoy, Ese acrónimo es una belleza, Luz. Así sí, es. de paso. Y en este caso, oye, ¿eso es un acrónimo o un acróstico? Voy a recordar ahorita la definición de acrónimo y acróstico a ver si este muchacho me está confundiendo la mente a mí. Mira, entonces, fíjate que lo que yo sé de liderazgo de forma, digamos, básica, lo aprendí en la universidad. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, cuando yo salí del colegio Gonzaga, que era el colegio de los jesuitas allá en Maracaibo, entro a el curso preuniversitario, que era un semestre completo antes de entrar. Y ahí se acaban todos los paradigmas de estudio, porque claro, de pasar de un colegio privado a la universidad pública, pues era un Otro cambio mundo. muy interesante, pero resulta que yo viví la época del cierre de la Universidad Central de Venezuela y eso produjo una emigración de los profesores de la Universidad de la Central hacia la ciudad de Maracaibo, a la Universidad del Zulia, y fueron unas eminencias y principalmente eran de la escuela de mecánica. Ahí estaba, por ejemplo, un profesor que me tocó, que se llama Enrique Mata Pietri, que era un ilustre profesor de la Universidad Central de Venezuela, estaba Aquiles Materán, una cantidad, no quiero empezar a nombrarlo porque me voy a olvidar algún nombre y me va a pesar, pero lo interesante fue que llegaron profesores que eran citados en los libros. Cuando tú ibas Qué a maravilla. revisar los textos, esos profesores estaban como fuentes para los libros que se publicaban en los cuales estudiábamos nosotros. Y entonces, Wow, qué maravilla. eh, allí, por ejemplo, me metí en el liderazgo político. Yo nunca había hecho política, no lo hice política partidaria, pero sí hice política. Y nos metimos en unas manifestaciones en contra del gobernador de entonces, que era Hilarión Cardoso, y salí yo en Imagínate. primera página en una foto que mi mamá guardó porque resulta que yo salí con un cartel que decía Hilarión Mojón, queremos el galpón, que era el galpón de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y resulta que el Hilarión era el ahijado de mi abuelo. Mi mamá se iba a morir con aquello, pero que tú sabes. Entonces, yo te pregunto, a lo mejor tú tuviste una experiencia parecida de eso de meterte en política universitaria. Cuéntame, ¿te pasó? No, no, realmente no. Fíjate que la Universidad Simón Bolívar ahorita es que está despertando. Realmente una de las características típicas de la Simón era que no había política. De hecho, los grupos, había un grupo que se llamaba Fórmate y Lucha, que eran los conectados con la parte izquierdosa, pues digamos, que eran los que hacían un poco más de bulla, por decirlo así. Pero no vale, eso era, en ese aspecto la universidad era un colegio, ahí no se Claro hablaba de que no tenían política y centro estudiante, ¿verdad? No tenían centro estudiante. los centros de estudiantes se empezaron a formar después. O sea, realmente en la época que yo estuve en la universidad no había política. Básicamente lo que yo desarrollé desde el punto de vista del liderazgo era formando nosotros lo llamábamos, imagínate ese nombre, que rimbombante, Centro Experimental de Mecánica Automotriz, el SEMA, que de hecho fue de alguna manera como los pininos de la Fórmula SAE y todo, que empezaron después entonces fue evolucionando el club de mecánica y ahorita ya la universidad tiene su Fórmula SAE que diseñan los carros y se hacen competencias y ha salido muy bien, digamos, parada la universidad porque se han salido muy buenos prototipos, ¿no? Mire, y no tuvieron Entonces, un carro en Gambote, ¿cómo es un carro en Gambote? un carro entre ¿En varios. qué? Ah, claro, por supuesto, que eso era típico. De hecho, nosotros cuadrábamos cuando íbamos a la Gran Sabana, porque yo tuve la oportunidad de ir con el grupo de panas, el poco locos eso, y eso era un carro como para cinco.
Entonces, claro, ahí Bueno, cada quien el grupo Atlántida, yo formé parte del grupo Atlántida, que éramos 5 compañeros que poseíamos un vehículo de alta gama, teníamos un Volkswagen. Y bueno, un bochito, como le dicen en México, ¿verdad, Julio? Un bochito teníamos entre 5. Y aquel animal de carro de verdad se convirtió en un paradigma del éxito que se podía lograr con un carro tan básico como el Volkswagen, porque le metimos de todo lo que se le podía meter a un carro. Y nosotros hacíamos bueno, pero en viajes, ese los 5 montados en el Volkswagen, íbamos por las carreteras de Venezuela recorriéndola para llegar por ejemplo, a los Cayos de allá de Falcón, eh, está a, bien. a- nos íbamos a Valera, ida y vuelta, íbamos a desayunar salíamos a Maracaibo, íbamos a Valera, desayunábamos en Valera y volvíamos en el Volkswagen. Te puedes imaginar aquellos pedazos de bichos grandotes así metidos en aquel carro, llegábamos como sardinas, pero lo gozábamos Oye, uniserio. en esa época vendían muchos accesorios para envenenar justamente el Volkswagen. Se le podía Bueno, hacer tienes lo que que uno aclararle quería. a Julio eso de envenenar el Volkswagen, porque esos vocablos no lo usan allá Ah, sí, es verdad, Julio. Eso es ponerle aditamentos para que tenga más potencia. Claro, para que Creo que mayor ahorita se llama potencia, ¿no? tunearlo. Tunearlo, para Tunearlo. el tunearlo. tuning que le dicen en Panamá, el tuning de los El carros. tuning. El Bueno, fine Bueno, tuning. déjame darte que aquí yo tuve un Dodge Dart GTX. no, Ese vale. era un Otra cosa. animal de carro, tenía el motor del Challenger, Cilindro. motor de Exacto. Challenger, 8 cilindros. 8 Eso, y cilindros. tuve un Plymouth Barracuda Notchback. No, no. Son Es otra dos palabra. animales de carro y yo no sé cómo yo sobreviví a mi juventud porque era lo normal, hubiera tenido que terminar con el cuello fracturado de la cantidad de Ese barbaridad. Barracuda era el que tenía el vidrio así No, 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 arremontado. el notchback, No, perdón. ese era el fastback. Este era el Ok, notchback que ya, ya. cortaba el vidrio así. Entonces, cuéntame, ¿qué aprendiste de los carros que lo usan en el liderazgo? Bueno, porque en el club de mecánica nosotros teníamos que preparar eventos porque siempre estábamos buscando dinero para las actividades, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de organización implicaba mucho liderazgo y como de alguna manera yo pertenecía al grupo de los fundadores, o sea, no teníamos el grupo fundador del club éramos los que teníamos vara alta, entonces éramos los que teníamos que ir a reunirnos hacer visitas a la Polar, por ejemplo, para que nos dieran patrocinio para eventos, que los eventos eran básicamente para recolectar fondos, para poder comprar libros, el Chilton, por ejemplo. El Chilton era la Biblia de las Costaba una reparaciones. fortuna, costaba como Daba una... 80 bolívares. Exacto, exacto. Pero bueno, Imagínate, Luis Manuel se está riendo porque cuando oye los 80 bolívares, él piensa, saca la cuenta y dice 80 bolívares, ¿cuánto era eso? 20 y pico de dólares costaba el libro, no, eso era una fortuna en esa época. pero ¿Ah? déjame decirte que el profesor Sabater fue mi profesor de diseño y lo invité para que nos acompañara el día de hoy. Luis es profesor, es ingeniero mecánico también, claro, mayor que yo, pero me dio clase de diseño en la universidad y de hecho fue el tutor de mi tesis de pasantía también, Mira, Luis. vas a tener que quitarte la barba porque Luis se ve menor que tú ya, ¿oíste? Mira, yo estudié diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4, elementos de máquina 1, elementos de máquina 2. Y Dios mío, yo dije, Dios mío, ¿quién me mandó a tomar esta carrera para estudiar diseño? Porque yo me metí fue por proceso, me encantaban los procesos. Ajá, Y claro, cuando tú estudias diseño, entiendes los procesos. Pero el que, exactamente. el que, tiene, que, el que tiene que realizar el diseño mecánico necesita otras habilidades que yo, por ejemplo, la inteligencia espacial visual mía era de -5, mientras que la de mi hermano era genial. Entonces, yo tenía la inteligencia kinestésica, que era la que me salvó la vida en ingeniería mecánica, pero no tenía inteligencia espacial visual. Entonces, a la hora de estar haciendo los diseños y que había que tener herramientas, yo tenía 2 manos izquierdas para trabajar la parte de diseño ya plasmado, ¿no?
Cuéntame, Arnaldo, tú te metiste en este lío de cómo se come eso, que es un libro extraordinario que está teniendo un éxito de librería importante en varios países. Y te metiste con un tema que está como muy trillado. Te estarás de Exactamente, acuerdo con eso, ¿verdad? absolutamente, absolutamente. Es el tema del liderazgo. Yo conversaba hoy ¿Cuánta con, falta hace? ¿Cuánta sí, ya vamos para falta allá, hace? ya vamos para allá. Yo conversaba hoy con una autora española y ella, yo le decía, mira, la verdad es que a mí me interesó el tema del liderazgo desde muy temprana edad. Yo conocí a Kenneth Blanchard y a Paul Hershey, los conocí en el año 73. Ellos Qué estaban maravilla. en Ohio y yo fui a tomar un programa que me pagó la industria petroquímica. Y desde entonces el tema de liderazgo lo he ido evaluando, pero yo nunca ves que yo hablo de eso en mis conferencias, en mis talleres, no hablo del tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque yo siento que para poder hablar de liderazgo hay que hablar de una forma diferente y parece que tú la conseguiste. Cuéntame un poco de eso. Sí, realmente también le doy gracias a Dios, Adrián, de haber tenido mentores en el camino que de alguna forma me fueron dando libros que empezaron a orientar hacia lo que yo llamo gerencia orgánica, que como siempre digo que no es una palabra inventada por mí, pero sí es la que busca ese enfoque más que el mecanicista, aunque sea yo como ingeniero mecánico pudiera estar huyendo de mis orígenes, pero es que el problema es que en mi vida profesional me he dado cuenta que justamente el gran detalle que falta en el liderazgo es no pensar en el individuo como un generador de recursos o hubo una época que era la gerencia por objetivo. Y entonces, de alguna manera, siempre se ha basado en la eficiencia, la productividad. Vamos a contar el tiempo que tarda alguien en resolver un problema y entonces eso, un poco la historia de la revolución industrial que todavía parece mentira, pero la tenemos de alguna manera en el ADN. Pero entonces cuando empezamos a dar cuenta que lo que está detrás de cualquier máquina, de cualquier diseño, de cualquier proceso, somos seres humanos, en ese momento empieza como a variar un poco el liderazgo como tal, como se ha planteado todos los grandes autores. Empezamos a ver que hace falta meterle un poquito de corazón, pero entonces resulta que el corazón está como mal visto, porque un ingeniero mecánico tiene que ser un tipo duro, así como, como un Rambo, una cosa de esa, y entonces pareciera que no fuera lo adecuado, por decirlo así. Entonces, bueno, a mí me pareció que era importante ser un poco disruptivo en ese sentido y decir, bueno, pero es que no tiene ningún problema. Vamos a propiciar un liderazgo orgánico donde el ser humano esté en el centro del diseño, donde el proceso también considere que los seres humanos tienen emociones y tienen que desarrollar la inteligencia emocional para poder tener equipos de trabajo eficientes. Y de alguna manera, no te voy a decir que soy el único, hay una corriente en ese sentido, pero definitivamente no es la mayoría, no es la mayoría. Y por eso es que me parece tan importante hacer ese punto distintivo y de hecho yo lo resalto mucho en el libro, en los capítulos que me tocó hacer con el resto del fabuloso equipo que tengo, es que nosotros tenemos que considerar que la naturaleza es importante, la parte de la ecología. Tenemos que considerar que en el momento en que una persona no está en condiciones óptimas desde el punto de vista emocional, va a afectar al equipo y va a afectar a la empresa y va a afectar los resultados también, porque es que todo está interconectado y eso es un poco que tú lo hablaste al principio, Adrián, que fue muy acertado, ¿no? Que cuando uno estudia procesos, empiezas a darte cuenta del enfoque, de lo importante del enfoque sistémico,
porque al final procesos son cajas que empiezan a producir resultados y si nosotros nos consideramos que todo, definitivamente todo está conectado e interconectado, entonces nos perdemos la esencia y a veces los resultados económicos de una empresa están castigados porque las personas que hacen, que producen esos resultados no están enfocadas o no están alineadas o no están bien lideradas o en vez de un líder tienen un jefe que simplemente le dice dame resultados y no me preguntes, no me hagas perder mi tiempo y resulta que así no se lidera definitivamente. Déjame, Entonces, déjame interpretar. Hay una diferencia entre lo que es gerencia orgánica y lo que es liderazgo orgánico. Uh, a mí me encanta pensar en la gerencia orgánica como aquella que utiliza las herramientas de gerencia para gestionar a través de simplemente pues, definir las funciones de los diferentes elementos que forman parte de la organización. Mientras que el liderazgo orgánico tiene que ver con la biología. Exacto. Y es un Y poco, es importante la diferencia, porque mientras la gerencia orgánica tiene que ver con estructura, y por lo tanto es una entelequia, no es precisamente algo que es real. El liderazgo orgánico claro, tiene que ver con la gente, tiene que ver con los organismos que formamos parte de ese ser vivo que es los grupos humanos. correcto. Y fíjate que inclusive a mí me empezaron a llegar todos los mensajes, digamos así, por diferentes fuentes y de alguna manera tengo que hacer, dar honor o darle el crédito adecuado a el momento en que yo me certifiqué como coach ontológico, porque ahí fue donde de alguna manera dije, oye, ya las piezas entraron, las piezas cuadraron, porque cuando por los estudios que estaba haciendo, se habla de que desde la época de Parménides y de o sea, los filósofos griegos de 400 años antes de Cristo, que empiezan a buscar la opción y que la decisión de que el ser fijo, eterno, inmutable aquel, versus la versión de Heráclito que te hablaba de que todo es cambio y evolución, y resulta que la tendencia fue para pensar que el ser era fijo, eterno, inmutable, y empieza a aparecer el enfoque que se le ha dado de alguna manera a toda la corriente de pensamiento a partir de ahí, y entonces cuando tú empiezas a ver que el proceso metafísico empieza entonces a conectarse con eso y de ahí empiezan a surgir las ideas inclusive de Newton y empieza a asociarse que la medicina, los seres humanos somos como relojes y nos asocian con lo más robotizado que otra cosa, porque cuando uno dice, si te duele el brazo, es el brazo, y resulta que el dolor de brazo puede estar conectado con la columna, o puede estar conectado con el riñón, o puede estar conectado con el nervio ciático, por decirte eso. La mayoría de las personas siguen pensando con un enfoque mecanicista que eso se arregla como un reloj. Y entonces, cuando te vas a la economía, los economistas trabajan con un criterio general de todo y resulta que te vas viendo que la política considera a los seres humanos como números y piezas y resulta que tú dices, no, pero es que eso no funciona así. O sea, cada proceso donde están involucrados los seres humanos están una serie de elementos tan disímiles que tú no lo puedes evaluar como un proceso matemático inclusive. Mira, Entonces, ahí es cuando empiezan a salir todas esas cosas que tú dices, hay algo que no está funcionando. Y cuando algo no está funcionando, no produce los resultados adecuados. Y de alguna manera se está viendo ahorita. fíjate, ahorita que está mi querido Julio Gutiérrez, que es una autoridad en el tema de ventas, él por ejemplo, me ha dado un ejemplo fundamental de cómo percibir
la función de ventas desde la función de liderazgo. Él, por ejemplo, me explicaba cómo es el modelo con el cual él trabaja buscando clientes, prospectando clientes. Cuando yo escucho a la mayoría de los vendedores, convierten a los seres humanos en consumidores y convierten a sus clientes en algo que no es un ser vivo, lo llaman incluso, lo llaman buyer persona. Y a mí me preocupa cuando me convierten en un buyer persona, porque una cosa es que yo sea una persona que necesita un bien, un servicio, y otra cosa es que me conviertan a mí en un signo de dólar que el vendedor me percibe aquí en la frente y me va a buscar como perro de casa. Entonces, tú hablabas ahorita del coaching ontológico. Como sabes, pues una coincidencia que tenemos. Yo me formé primero con el Rafael Echeverría, Julio Laya, y después tuve la oportunidad de conocer más allá a Fernando Flores, Okay, a Fernando Humberto Flores, Maturana por razones naturales, pues toda la línea de coaching ontológico, y me doy cuenta de cómo el líder orgánico se contrasta con este que no se puede llamar ni líder. A mí me preocupa que llamemos líder a cualquier cosa. Cuando yo veo, sí, por ejemplo, yéndonos a las noticias del día de hoy, que una persona que es el jefe de un país, como es el caso de Vladimir Putin, que se atreve a poner a la humanidad en el borde de un conflicto bélico de dimensiones de gran nunca escala. previstas. Y a mí me van a decir que yo quiera aprender liderazgo para que sea un líder y le van a decir que Vladimir Putin es un líder, entonces yo no quiero ser un líder. Correcto, estoy de acuerdo contigo, yo tampoco quiero ser, pero él de alguna manera representa el ícono del líder. Ese es el gran problema y por eso es que yo me siento tan feliz porque, bueno, yo de alguna manera, aunque no vaya a cambiar el mundo, la propuesta, porque lo he dicho en más de una oportunidad, la propuesta de nuestro libro, más que un libro, es una propuesta de que las cosas se pueden hacer diferentes, independientemente que lo otro haya funcionado durante muchos años, o sea, simplemente ya no funciona. Y ahí tenemos de alguna manera que lograr la masa crítica mientras más cantidad de personas nos unamos en ese criterio que las cosas se pueden hacer diferentes. Y no quiere decir que vamos a tener un criterio de paz y amor y todo agarrado de la mano y felices, no. Perfectamente podemos tener empresas exitosas que produzcan mucho dinero sin necesidad de acabar con la salud de las personas, ni tampoco que el más fuerte sea el que domine, o sea, ni que el que grita más es el que le hacen caso, y ni el que alaban, ni el que le dan los bonos son el que logró que a sus empleados le diera 3 infartos. Yo, por ejemplo, recuerdo en una oportunidad, sin decir la empresa, pero la gente se sentía orgullosa por la cantidad de vacaciones que tenía vencidas y por la cantidad de infartos y divorcios que tenían. Eso no puede ser un elemento de sentirse orgulloso, ¿no? Definitivamente, pero ese era de alguna manera el criterio de medición que había y en algunas empresas todavía existe, definitivamente. Eso no, Bueno, si no por eso yo fuera me así, si no fuera así, no tuviera el negocio, porque es el negocio de la salud, de la mala salud. Y Julio no me deja mentir otra vez, porque él viene del mundo de los fármacos y él sabe muy claro, bien que algunas empresas no están produciendo fármacos para preservar la salud, están produciendo fármacos para que las cosas se mantengan, el status quo se mantenga. No hay interés porque el liderazgo de esas empresas no tienen como objeto al ser humano, tienen como objeto el negocio. Y cuando se pierde la dimensión humana, se pierde todo. El liderazgo de lo que yo estoy entendiendo de tu propuesta es una visión basada en el todo del ser humano y no en el mecanicismo que tú dices
fragmentado, donde empezamos a darnos cuenta de que la gente está realmente enferma de forma sistémica y Correcto, no se le atiende de forma sistémica para curarlo, se lo atiende de forma parcial, eh, y curando puntual. síntomas. Exacto, esa palabra justamente, Adrián. Te voy a curar un síntoma porque si yo logro dar con esa cura, no me voy a la fuente, porque si yo me voy a la fuente, quito la enfermedad y entonces quito el negocio. Entonces es un poquito el cuento ese de la nigüita que tú lo debes saber que el papá regaña al hijo porque le quitó la nigua a la señora y resulta que esa señora era la que le había dado la universidad al tipo, ¿no? Forma de chiste, pero eso no es la idea. La idea es llegar a la esencia, corregir la causa, y cuando corrige la causa ya se corrigió el resultado y se corrigió todo. Y ese enfoque sistémico, porque se aplica a la medicina, aplica a una empresa también, implica a una industria de cualquier tipo. Y por eso es que me parece tan importante, porque el libro enfoca prácticamente a cualquier área de desempeño. Y eso es hacia allá es donde considero que debemos enfocarnos, en transmitir esa propuesta, definitivamente. Es la creación de una especie de cultura de liderazgo, en donde desde la más temprana infancia los niños aprendan las competencias de liderazgo que son necesarias para liderar su propia vida. Nosotros Correcto. estamos viendo, Gustavo está viviendo en España, él sabe que allá se habla mucho de los niños de papel, los niños vidrios, también los llaman así, los niños frágiles. ¿Por qué? Porque los padres simplemente no permiten que el liderazgo de sus hijos emerja, porque los están protegiendo permanentemente contra todo. Y además, lo vemos aquí con María Ángela, está Francisco Duarte allá en Miami, que también trabaja con temas de liderazgo en las organizaciones. Como saben, la empresa de Francisco es un éxito aquí en los Estados Unidos, porque siendo una empresa nacida en Venezuela, se proyectó aquí al mercado de Estados Unidos y ya está en 8 estados de la Unión. Y cuando vamos a ver, el liderazgo empieza a producir que las empresas empiezan a premiar cualquier cosa. Y lo vemos en las escuelas. Llega el niño, le dan el premio a la asistencia. Eh, le dan el premio porque participó en una prueba, no porque obtuvo una buena desempeño, sino porque participó. Y entonces el niño, tú llegas al cuarto de los niños y está lleno de copas, medallas, diplomas. Te dice, ajá, ¿en qué de esto este niño Te eh, destacaste. se destacó? No hay nada. Entonces, ¿por qué le dieron esa cantidad de reconocimientos? Es por eso, porque no estamos creando una cultura de liderazgo. Háblame un poco de cómo tú crees que el libro, cómo se come eso, contribuye a la creación de una cultura de liderazgo. No, mira, y no solamente una cultura de liderazgo, Adrián, la propuesta es crear una comunidad, porque en el momento en que una persona se conecta con el libro y empieza a considerar, porque justamente la propuesta es esa, que no es malo ser buena persona, porque es que ese es el otro problema. Hay como una especie de estigma sobre las buenas personas, porque le dicen, no, es tonto, es mamita, y eso, y esa serie de calificativos, al final empiezan a parecer que ser como Putin es la nota, ¿no? Que yo llego con la fuerza y me impongo o a los realazos o a la fuerza bruta logro los resultados. Entonces, en la medida en que nosotros podamos llegarle, y por eso es que la idea, y yo siempre lo comento con el grupo, seguramente se sonreirá más de uno, que la idea es que fuera un bestseller mundial, que la gente se conecte con esa idea, porque yo estoy seguro, Adrián, que hay muchas personas que piensan en su interior que ese es el camino. Sin embargo, a veces por moda o porque de repente no quieren quedar mal o porque de repente el status quo al que tú te referías lo pudiera afectar, no lo hacen. Pero si nosotros logramos vender, porque al final es un proceso de venta, vender la idea de que
la propuesta que hay detrás del libro es valiosa, que hay muchas personas como los que creen en lo que decimos en el libro, no somos pocos, sino que somos muchos, y entonces ahí yo vuelvo a decir la palabra que dije hace un rato, vamos a estar buscando esa masa crítica que si conoce la historia del mono 100, que de alguna manera empieza a conectarse la gente de manera automática. Y eso es un proceso de tiempo, un proceso que requiere persistencia, requiere coherencia. Y bueno, yo siento que entre los 12, cada uno nos damos un feedback y un apoyo mutuo como para que el equipo sea sólido y se solidifique para cada día más. Por eso que respondiendo a tu pregunta, me parece que el libro es una tremenda fuente para aglutinar conceptos y para aglutinar tendencias y para lograr masa crítica. Para mí esa palabra de la masa crítica me encanta porque me parece que funciona definitivamente. Ya inclusive se ha demostrado científicamente que es posible lograr esa conexión que se hace muchas veces de manera automática, pero que está propiciada porque mucha gente está de acuerdo con una propuesta que está expuesta, porque no es tanto lo que se dice, sino ya está compilado en un libro una propuesta que la puedes leer, la puedes releer, y por eso que insistimos siempre de la idea de que sea como un manual de libro de cabecera, que lo revises varias veces y si te falta algo lo vuelvas a leer el capítulo determinado, porque de alguna manera yo creo y siento que así es, Adrián, que vamos a lograr esa coherencia y esa comunidad. Sobre todo me parece que crear comunidad es fundamental. Y bueno, ya tú perteneces a la comunidad, Francisco también, y María Ángela, estoy seguro que sí también, y el grupo de ustedes, o la gente que ha ido conociendo y se enamora del proyecto, es gente que al final está en esa onda de crear la masa crítica, porque es lo que queremos. La confianza parece ser, y lo leo de un libro maravilloso de Fernando Flores, dice que la confianza es la viga fundamental de la empresa de hoy. Pero parece ser que la confianza no solamente es la viga fundamental de la empresa, es fundamental para todos los grupos humanos. Háblame de cómo tú crees que tu propuesta contribuye a que la gente comprenda la importancia de la confianza. Oye, pero es que la confianza es como el final del camino, porque la confianza no es algo que yo digo, tenme confianza porque yo me llamo Arnaldo. La confianza es un proceso de tiempo, es como el enamoramiento, como una buena comida. Es un proceso de que no lo puedes hacer sino a fuego lento. Entonces, me parece que al final la confianza es como el resultado final de una serie de acciones previas. Y en la medida en que esa serie de acciones previas se realicen, la confianza viene como consecuencia, como valor añadido, valor agregado. Y entonces es lo mismo que muchas veces lo veo, lo he visto, porque eso es una de las ventajas de que la mayoría de los que estamos en el libro somos personas que no estamos recién llegados al ruedo. Es el hecho de personas que te dicen, no, que la compañía confía en ti, te quiere y te va a ayudar, y en la primera oportunidad que tienen te dan una patada por el trasero y resulta que tú dices, bueno, pero tú me estás pidiendo confianza, pero no me estás dando los elementos que generan confianza. Entonces, por eso es que es tan importante que una empresa, y me encantaría que pudiéramos colocar las propuestas desde los más altos niveles de la directiva de las empresas para que empiecen a crear ese ambiente, porque al final yo sí creo que la confianza es como un ambiente, que tú dices, oye, no sé por qué, pero me siento cómodo en este sitio. Y eso de alguna manera, como te dije al principio, no se crea de la noche a la mañana, es algo que hay que irlo alimentando y hay que irlo propiciando y sobre todo siendo coherente. A mí me parece que la palabra coherencia también es tal vez una de las cosas más difíciles que como buenos seres humanos, y yo
soy uno de ellos. Yo no soy 100% coherente, yo soy un ser humano como cualquier otro, pero a mí me parece que en la medida en que tratemos de ser lo más coherente posible, eso al final las personas lo sienten y lo valoran. Y de ahí es que viene la confianza. Es mi opinión, Adrián, al respecto. Fíjate que me hace recordar los partidos de fútbol que habían entre los equipos de los colegios privados de mi ciudad y los equipos de las barriadas, de los muchachos que jugaban descalzos y con cualquier cosa puesta encima que decía ropa. Y tú veías los juegos y veías como los muchachitos que estaban desprovistos de uniformes, sin zapatos, le daban una paliza a los equipos que llegaban con aquellas pintas maravillosas. Y tenía que ver con el compromiso que tenían los chicos desprovistos de fortuna. Por eso para mí el compromiso es un factor vital del liderazgo. Si la persona que lidera no logra el compromiso de las personas con la causa, no importan las Claro, herramientas que utilice, toda la parafernalia que tenga, no va a lograr los no sirve de resultados nada. deseados. Ahora se están apoyando muchísimo en los algoritmos y me encanta el tema de los algoritmos y lo aprendo y me encanta porque además yo uso algoritmos, por ejemplo, para medir la legibilidad de las cosas que escriben mis estudiantes. Utilizo herramientas para medir su legibilidad y eso está hecho con base en algoritmos. Pero me doy cuenta de cómo se deshumaniza muchas veces porque prácticamente te dejan ver que esos algoritmos hacen que tú no tomes decisiones autónomas, sino que respondas a herramientas de algoritmos utilizadas con fines de marketing, con un fin de marketing oculto. Eso demuestra para mí una falta de compromiso con la humanidad, Sí, eh, absolutamente. porque no se respeta al ser humano. A mí me gustaría que me hables sobre la importancia del esfuerzo. El esfuerzo parece Oye, estar un poco desprestigiado. Háblame un poquito de el esfuerzo. Cuéntame qué piensas tú acerca del bueno, esfuerzo. pero es que fíjate que tú lo acabas de comentar ahorita hace un rato, Adrián, con relación a eso, las medallas y los trofeos que le quieren dar a todo el mundo simplemente por asistir. Y entonces probablemente, y a mí me preocupa porque sin querer hablar de política de verdad, y hablo del comunismo y no hablo más, pareciera que hubiese mucho de comunismo detrás de eso, ¿no? Es que no hace falta que te esfuerces porque al final a todo el mundo le van a dar lo suyo, ¿no? Y eso es, y por eso que a mí me parece que sin ponerse anticomunista acérrimo, absurdo y radical, a mí me parece que simplemente lo que tenemos es que fomentar un llamado de atención, así como activar una alarma en nuestro cerebro, que eso pudiera parecer muy fácil, no preocuparse por nada porque otro se va a encargar, que un poco, de hecho, lo estamos viviendo los que estamos en Venezuela, que esa es la idea y es profeso, que no hace falta pensar mucho, no hace falta esforzarse mucho porque ya alguien se va a encargar de todo. Y eso es peligrosísimo porque inclusive a mí me parece que puede ser inclusive parte de un diseño preelaborado. No creo que tenga muy cercana la equivocación de pensarlo así. Hay mucha gente que le interesa que eso sea así porque en la medida en que no haya esfuerzo, en esa misma medida no hay la capacidad de sentirte feliz por lo que hiciste. Porque al final, yo lo digo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un amante del hiking y del trekking, si yo no me entreno y yo no hago el esfuerzo, es muy poco probable que yo llegue a los sitios que he llegado. Y no, te voy a decir que he hecho grandes cumbres, pero eh, desde mi punto de vista, el hecho de llegar hace 4 años al Pico Bolívar para mí ha sido un elemento que para mí me produce mucho orgullo, pero eso no fue gratis, eso no me llevaron en helicóptero ni me llevaron cargado, eso fue un proceso de ir
escalando 1000 metros diarios por jornada, después que hacen el campamento base, de hacer cumbre un día y regresar. Y es un proceso que requiere esfuerzo. Y si el esfuerzo físico no es todo el esfuerzo, hay un esfuerzo intelectual, un esfuerzo también desde el punto de vista de académico, el esfuerzo que hace una persona en su trabajo, que puede ser físico o puede ser mental. A mí me parece que es fundamental rescatar el esfuerzo como un valor y no pensar que el que más se esfuerza es el tonto de la partida, sino que es el que debería llevarse los laureles, ¿no? Y yo quitaría eso de estarle dando medallas y trofeos a los muchachos por asistir, aunque me caigan encima un poco el padre de familia que estoy atentando contra sus hijos. Pero yo quitaría todo eso. Yo simplemente, alabo y alabaría por siempre la meritocracia. Es que la tuve en la Simón Bolívar, la tuve en la Gobén cuando trabajé en la industria petrolera y en las empresas, gracias a Dios que tuve el privilegio de estar como empleado. Eso no le daban el premio al que sonreía más, aunque se ven casos también, por supuesto. Hay gente Pero para todo. digamos, la esencia debe estar conectada con que el que mejor se desempeña es la persona que debe recibir los mayores elogios y la mejor remuneración. Porque es que está conectado con la parte orgánica también, que es lo del liderazgo, la naturaleza. El mejor león no es el más esperoladito. El mejor león es el más hermoso, el que tiene la cabellera más amplia, que tiene los músculos más fuertes, que es el que logra, digamos, destacarse sobre los demás. Y en la naturaleza esa es la medida la medida de valoración, perfecto, pero en los seres humanos en la medida de valoración tiene que estar conectada con el esfuerzo que se realice y la preparación que tenga. Definitivamente, es que me parece tan absurdo que no le veo otro camino, honestamente, te digo. Voy a culminar la parte de mi conversación con dos elementos fundamentales para mí en el liderazgo y que siento que de alguna manera los tienes expresado en tu capítulo y además prácticamente está presente en eh, los diferentes capítulos con otros autores. La otra competencia. No, a mí no me gusta hablar mucho de las competencias porque tú sabes, me preocupa el tema de las competencias. Mi mente no responde bien a la competencia, aunque comprendo la distinción de competencia como parte de las Sí, para habilidades. separarlo por lo menos en el libro, exacto. Sí, así es. Me gustó. Yo tengo muy centrado aquí el círculo de las 12 competencias. Tengo como muy metido aquí el mantra ese que crearon ustedes. Me parece extraordinario. Por cierto, felicito al artista gráfico que hizo esa creación. Que hay dos elementos fundamentales con los cuales quiero como que redondear este tema del liderazgo, que es la coordinación de acciones y la comunicación eh, multidireccional. Okay. En el caso del, de lo que aprendimos con los maestros en coaching y además prácticamente en muchas de las disciplinas, incluidas las del diseño mecánico, porque en el diseño mecánico se aprende a diseñar para coordinar. Si no, el diseño no está coordinado, eso se produce un verdadero desastre, ¿verdad? Entonces, yo creo que Luis Sabater está feliz ahorita por lo que acaba de decir, porque eso es lo que él piensa definitivamente. entonces, háblame de esto, de la coordinación de acciones y de la comunicación multivía, multidireccional. Bueno, si te entiendo lo que quieres, de alguna manera la coordinación de acciones se tiene que hacer previo conocimiento de las personas con las que vas a coordinar acciones, porque es que resulta que hay muchas personas que son buenas para una cosa y no son tan buenas para lo otro.
Entonces ahí el factor de, digamos, la responsabilidad del líder es saber a quién le vas a dar o con quién vas a coordinar las distintas acciones. Porque si tú de repente no conoces a tu gente y la persona que, por decirte que tú acabas de decir ahorita, que no tiene la coordinación espacial, prefiere más bien la parte kinestésica. Entonces resulta que yo le voy a dar al que tiene el más desarrollo kinestésico, le voy a dar la parte espacial, y el que tiene más desarrollado la parte espacial, le doy la parte kinestésica. Yo ahí estoy retardando todo el proceso, cuando yo podría perfectamente potenciarlo conociendo, por ejemplo, a Adrián Cotén. Oye, con Adrián le voy a dar la parte kinestésica, porque yo sé que ahí es donde va a estar él como pez en el agua. Entonces, la comunicación viene como consecuencia de la coordinación de acciones, porque inclusive dependiendo del tipo de persona, yo tengo que comunicarme de manera diferente. Yo, por ejemplo, en los cursos hay un test de personalidad que me parece es muy viejo, pero para mí es muy poderoso, que es el CAPS, que es el de para ser las personas que son las Tú analíticas, eres viejo, las Arnaldo. personas. Yo pensaba que tú eras más muchacho que yo. Pero es que es un test muy viejo y muy bueno, porque es muy efectivo. Porque si tú, por ejemplo, en el momento en que trabajas con el analítico, tú no te puedes comunicar igual que con el tipo que es un coordinador, perdón, el tipo pues, se me fue ahorita los nombres, El pero son analítico, el abstracto. analítico. Hay otro que es el controlador, el otro que es el analítico, es el otro que es es el enlazador de personas, que es un poco el que tiene más Herramientas la sociales. competencia para la parte social. Entonces, con cada uno de ellos yo me tengo que comunicar de manera diferente, porque lo que uno comprenda como algo, el otro lo podría comprender como lo contrario. Entonces, por eso es tan importante saber qué tipo de persona es la persona con la que tú estás trabajando, para poder coordinar acciones y sobre todo que sean eficientes, porque al final no queremos estar dando tumbos y haciendo retrabajo, que eso es lo que pasa muchísimo, desgraciadamente, que se va a la improvisación, y la improvisación lo único que trae es eso. Oye, este camino no era, arranca otra vez, métete por aquí, y de repente en algún momento por casualidad se logra salir, pero después de una carga emocional muy alta, de problemas, de regaños, de cosas que no salen bien, y, y no tiene sentido, definitivamente. No tiene ningún sentido hacer las cosas, que uno buscar un objetivo, así como habla Gustavo en la parte de gestión del tiempo. Si tú buscas un objetivo y no sabes cómo vas a encauzarte, lo más seguro es que no llegue, definitivamente. Y eso Mira, no tiene me sentido. gustaría que me dijeras cuál es la pregunta que no le has hecho a Gustavo. Oye, qué interesante, Gustavo. Yo le preguntaría a Gustavo Y cómo mira que me quiere que pregunta recuerden. bastante. Sí, y de verdad que sí, con él es uno de los que más hablo del Team 12. ¿Cómo le gustaría a Gustavo que lo recordaran? Esa pregunta es la que yo le haría a Gustavo. Esa es muy fácil, la dijiste hace rato. Como una buena persona. Punto. Ah, bueno. Y a Julio, ¿qué le gustaría preguntar a Julio? A Julio me gustaría preguntarle, oye Julio, ¿cómo hago para ser como tú? Definitivamente es el área más débil, y lo reconozco con humildad, el área de Oye, ventas. oye, pero si tú eres Es mejor mi que área yo. más débil. Tú eres No, mejor ¿será que que no yo, me he hombre. enterado? No, por favor, amigo Julio. Yo te lo dije la otra vez que te entrevistaron. Me he reconciliado con las ventas gracias a ti. Y ahorita, bueno, vamos a ver. No te preocupes que no eres el único que te reconciliaste con las ventas a través de Julio. Mira, Ah, bueno. coméntame, María Ángel,
¿qué preguntas debes tener como dos o tres preguntas ya en el tintero? Cuéntame, hazle una de esas preguntas a Arnaldo. Ay, bueno, yo estoy fascinada con Arnaldo. Arnaldo, a ver, a mí me encantan las metáforas. Entonces, tú hablas de equipos, aunque en esta conversa no se tocó así como que directo, ¿no? Entonces, dime, desde esas, desde ese manual tan bueno que ustedes están proponiendo, ¿cuáles serían las características de un equipo tuning allí? Yéndonos a la metáfora de ese Volkswagen. Buenas tardes. Mira, Hola, Hola, Paulita. Paulita. Hola. hola Paula, Hola, qué hola, bueno, Arnaldo. gracias. Hola, ¿cómo te Adelante, va? Arnaldo. Fíjate, María Ángela, a mí me parece que lo principal de un equipo, primero es que el líder los conozca a cada uno, como lo acabo de decir ahorita. El otro elemento fundamental, que las personas se conozcan entre sí, que haya más que lo normal, porque eso es normal, la competencia lógica que hay entre cada miembro de un equipo, que haya también la idea de que la cooperación entre ellos es fundamental para lograr el objetivo. El otro elemento es que no pueden ser personas con los mismos intereses. A mí me parece que en un equipo es fundamental que haya personas con distintos intereses, porque no hay manera de que se solapen funciones. En el momento en que un equipo empiezan a solaparse funciones, empiezan a ver las típicas cosas de que yo quiero lucirme más que tú y tú no vas a hacer lo que yo sé hacer bien. Entonces, en la medida en que un equipo sea disímil, y parece una contradicción, en esa medida yo creo que el equipo tiene más posibilidades de éxito, porque con el hecho de que las personas sean diferentes, ahí es un caldo ideal para propiciar la sinergia, porque siempre va a haber una persona que sepa hacer algo. A mí por lo menos me encantaría ese equipo de trabajo con Julio, por decirte algo, porque yo sé que mi deficiencia en el área de ventas me la va a suplir él. Me encantaría también, es más, no voy a hablar directamente, hablé de Julio ahorita porque me acordé de las ventas, pero con todos los equipos del Team 12 es ideal poder hacer sinergia, porque como cada uno tiene una competencia, voy a utilizar esa palabra porque es la que más me parece adecuada para separarlo, tiene una competencia diferente, cada uno está en la posibilidad de poder ayudar en las deficiencias del otro. El otro elemento que a mí me parece fundamental es el compartir creencias y valores, porque yo inclusive lo hice durante el tiempo que tenía en la parte de construcción. Yo le decía a mi gente, mira, yo prefiero que tú tengas menos competencias, porque yo con un curso te ayudo, pero si tú no compartes los mismos valores que tengo yo, oye, yo voy a estar siempre con el temor de que me vayas a echar una broma, ¿no? Entonces, yo te diría, a grandes rasgos, esas serían las características fundamentales. Compartir principios y valores, porque eso es lo que hace que se genere la confianza, que viene como consecuencia, que lo comenté anteriormente. Y por otro lado, es un ambiente propicio para la competencia, la competencia, que es un término que se utiliza mucho, la competencia con cooperación, y que cada quien sepa que si uno luce o uno brilla, todos van a brillar. Entonces, no sé si te Fíjate satisface la que respuesta. acabas de utilizar un concepto de mi querido Kenneth Blanchard, que es el concepto de competencia. De hecho, tiene un libro con ese nombre, mi Sí, querido Kenneth. correcto. A mí me sorprende Kenneth porque tiene más de 80 años, tiene como 82 años y está como nuevo. Y esa mente brillante que siempre ha exhibido, me encanta cuando gente de todas partes lo citan porque es una luz para muchas personas para mostrar el liderazgo en su vida personal. Claro. Extraordinario, Kenneth. Fíjate, estoy muy Es que Kenneth complacido de... Blanchard es un viejo
sabio, que eso es un poco, yo creo que el ideal de trascendencia que tenemos mucho, ¿no? Sí. Yo sí siento que él es Yo no uno de soy esos. un viejo sabio, soy un sabio viejo, que es distinto. La verdad es que a mí me encanta la sabiduría múltiple. A mí me encantan las inteligencias múltiples, pero me gusta más la sabiduría múltiple. Así que espero que antes de cumplir los 160 años pueda llegar a Ah, tener bueno, un poco más de sabiduría. Bueno, y les me das agradezco a el todos los dato. que se conectaron por las diferentes redes y les damos la bienvenida mañana a la entrevista del día viernes. Va a estar, por cierto, un gran amigo mío, Alfredo Castro. Julio lo recordará, hemos estado juntos en ASTD desde toda la vida. Es quizás el latinoamericano que ha estado más presente, ha sido el motor de toda la presencia de Latinoamérica en la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo. Alfredo Castro va a estar conmigo mañana a la 1 de la tarde. Por favor, conéctense y muchas gracias a ustedes, todos los que se conectaron por las diferentes plataformas. Arnaldo, las palabras de despedida son tuyas. Bueno, por supuesto, Adrián, que como te dije, qué agradable rato me has hecho pasar, porque así como siendo fiel a tu programa, no me imaginaba que me iba a hablar de todas estas cosas, honestamente. Pensé que íbamos a hablar de otras cosas, pero bueno, me parece excelente porque eso ayuda a refrescar las neuronas en muchos aspectos y sobre todo a hacer reflexión, porque yo mientras estaba hablando contigo estaba reflexionando y de verdad que te estoy muy agradecido a las personas que se han conectado. Gracias a mi profesor y tutor Luis Sabater también por haber estado acompañándome. Y bueno, la verdad es que las gracias eternas para ti, Adrián. Y bueno, sabes que estoy a tu orden para cualquier otra actividad. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias.